14. Vamos a estar contemplando del 22 hasta el 33. Dios es real y verdadero, hermanos. Saben que desde que la pastora me dijo que yo iba a traer la enseñanza esta noche, yo estaba diciendo qué título podría ponerle al mensaje, y era el día de hoy, y yo todavía no lo tenía. Pero saben que Dios es tan real que a veces nosotros esperamos que se nos presente, ¿verdad?, en persona, y así no suceden las cosas. Entonces ahora me decía que le pusiera por título: Rema, no te detengas, no tengas miedo, sigue adelante. En esos días, hermanos, como decía el pastor, la oposición es muy grande para los hijos de Dios, para la iglesia. Pero siempre recuerde que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios no nos va a dejar en ninguna circunstancia, hermanos. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en el barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. En la vida, como todos sabemos, hermanos, se nos presentarán diversidades de dificultades, unos de una manera, a otros de otra, en que muchas veces creemos que nuestra barca se va a hundir. Yo no olvido el testimonio de mi hermana Vitelina, cuando pasó aquí al frente y hablaba de su situación, que ella confiada, todo trabajando, cuando vino un día y le llamaron sus hijos que su esposo le había dado un derrame, y ella dice: Señor, mi barca se hunde, ¿qué hago? Tenemos tantos compromisos, tenemos tantas responsabilidades. Pero también yo me gozaba, hermanos, que en medio de esa situación el Señor se glorificaba, porque dice que preparaba a su hija para que su barca no se hundiera. Muchas veces, hermanos, en esta vida Dios nos hace pasar por pruebas muy grandes para ver en qué nuestra fe está cimentada. Miren, el esposo de ella estaba rebelde, él no quería volver a los caminos de Dios, él ya lo conocía, pero él no quería. Entonces el Señor usó ese derrame para ahora tener a toda la familia unida. Entonces, hermanos, son tantas las circunstancias las que Dios permite en nuestra vida para hacernos traer a Él. Y nuestra confianza debe estar en Él, hermanos. Dice que Pedro, dice que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pero cuando el viento estaba tan fuerte, su fe titubeó en su fe. Él había andado con Jesús, él había visto tantos milagros que el Señor había hecho, lo había visto
volver la vista a los ciegos, caminar a los cojos, ¿verdad, hermanos? Pero aún así, cuando él se vio en el mar, con esas olas que azotaban el barco, tuvo miedo. Es lógico, hermanos, que en esta vida, cuando vienen unas circunstancias tan adversas a nuestra vida, sintamos miedo. Pero en esos momentos, hermanos, tomémonos de la mano del poderoso Dios, que Él no dejará que nos hundamos. Por grande que sea la situación, Él está con nosotros y no va a permitir, hermanos, que usted se hunda. Él va a poner en ese momento su mano poderosa para sacarlo de cualquier circunstancia. No tenga miedo, hermano, porque nuestra fe muchas veces es probada, hermanos, y nosotros debemos creer en Él, no importa la circunstancia, no importa, hermanos. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco, en ir delante de él, en ir adelante a la otra ribera, entre tanto que la multitud despedía. Ellos iban solos en ese momento, hermanos. Jesús no estaba con ellos, pero su mirada no se había apartado de ellos. Ellos estaban solos en medio del mar adverso. Me imagino que en ese momento dice que era un viento contrario que casi volteaba la barca. Pero el Señor aquí nos da ejemplo, hermanos, de la importancia que es orar. Él estaba en el monte orando, a lo mejor porque él ya porque él ya sabía lo que ellos iban a pasar en alta mar. Sabía que ellos los veía agitados, remando con angustia, agitados, afligidos, hermanos, porque muchas veces nos vamos a encontrar en esta situación. Por lo menos cuando nos dicen, usted tal vez tiene un familiar con una enfermedad incurable, cuando de repente un familiar muere de una muerte inesperada. Esos son los momentos, hermanos, donde nuestra barca se hunde. Uno siente que se hunde, pero en esos momentos, hermanos, estemos confiados. El Señor no lo va a dejar solo. Él es fiel y verdadero, hermano. Lo que Él quiere que también nosotros le seamos fieles, hermanos. Que en lo que tengamos que trabajar en su casa lo hagamos con amor, porque a veces el Señor permite los milagros y los recibimos. Muchos son sanos, muchos reciben por lo que están pidiendo, pero cuando lo reciben se olvidan de quién hizo el milagro. Dice que habían 10 leprosos, todos fueron sanos. ¿Y cuántos regresaron a darle las gracias? Nada más uno. Entonces nosotros debemos ser agradecidos, hermanos. No nos olvidemos quién nos hizo el milagro en ese momento que nuestra barca se tambaleaba, hermanos. Miren, muchas veces estamos diciendo, Señor, yo quiero un trabajo donde no impida yo... tal vez voy a hablar algo que no debo, pero yo conozco a unos hermanos que su pretexto antes era trabajo de noche y por eso yo no voy a la iglesia. Entonces ese era su pretexto, pero el Señor les acomodó todo. Ahora tienen sus trabajos de día. ¿Y qué? ¿A dónde están? Yo no los veo. Bastante tiempo, hermanos, que se han ido. Entonces el Señor, hermanos, da, pero también quita. Y tengamos mucho cuidado. Confiemos en Él, hermanos, pero cuando Él nos da, hermanos, hay que ser agradecidos. Dios es tan lindo que yo les digo que yo no pudiera hablar esta palabra si yo no me hubiera visto en esas tormentas adversas, en esas noches oscuras, hermanos, donde solo la mano del Señor me ha sostenido. Y les digo que por eso lo amo, por eso yo le agradezco todo lo que ha hecho conmigo y todo lo que yo pueda hacer para honrar su nombre. Yo voy a hacerlo, hermanos, porque en mi corazón hay mucho agradecimiento, hermanos, que les digo que hemos pasado noches de desierto tan tremendas, pero dice que después de la tormenta viene un sol brillante, hermanos, que nos ayuda a salir adelante, hermanos. Ustedes sigan adelante cada día y siéndole fiel al Señor. Dios es fiel, es lindo, hermanos. Les digo que yo no tengo cómo pagar la misericordia del Señor. Les digo que yo tengo tanto agradecimiento con Dios que
He sido una mujer bendecida, aunque le digo que he tenido tiempos de tormenta, tiempos de que me ha llovido recio, pero la mano del Señor me ha sostenido. Y como yo le decía a una hermana, que yo para atrás, ni como dicen, ni para coger impulso, hermanos, día tras día, parémonos en la brecha, hermanos, que es Cristo, y que nuestra mirada permanezca en Él, porque muchos escuchamos que es que miren que tal pastor en tal iglesia falló, es que miren para hacer así. No nos fijemos en eso, hermanos, fijémonos en el que nos dio ejemplo, en humildad, en obediencia, en el que dio su vida por amor a usted y por amor a mí, hermanos. Nuestra mirada tiene que ser en el Señor, no en el hermano. El hombre falla, hermano, el único que no falla es Cristo. Y si Cristo viene por estar poniendo la mirada en el hombre, se queda, eso va a ser muy tremendo, hermano, porque ustedes ya saben lo que dice que acontecerá si usted no se va en el primer viaje. Así es que cada día prepárese, esté a cuentas con Dios, porque el día de mañana no lo sabemos, aún lo que va a pasar en unas horas, no lo sabemos, hermano. Estemos a cuentas con el Señor. Dice que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Y le dijo, ven. Pero cuando él vaciló en su fe, se estaba hundiendo. Muchas veces, como les digo, hemos visto los milagros del Señor, pero algunas veces nuestra fe, hermano, vacila, y es cuando nos hundimos. Pero tengamos nuestra mirada, nuestra confianza puesta en el Señor. Amén. Dice él, ten ánimo, soy yo. En esos momentos, hermanos, esas palabras fueron de una gran ayuda para sus discípulos, cuando le dijo, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y esas palabras nos siguen confortando hasta el día de hoy, hermanos, porque aunque pasemos lo que pasemos, el Señor está con su mano extendida. Dice que Pedro tuvo miedo, pero tomó la mejor opción, clamar al Señor por ayuda. Señor, sálvame, porque dice Jeremías 33:3, hermanos, que clama a mí y yo te responderé. El Señor va a responder, hermanos, aunque nosotros somos infieles, muchas veces Él permanece fiel a nosotros. Amén. También dice la palabra del Señor en Salmos 34:17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, hermanos, porque yo me imagino que así como yo, muchos de los que están aquí esta noche han pasado por tribulaciones, han pasado por pruebas, por angustias grandes, pero fiel es el Señor que los mantiene sostenidos, hermanos. Lo que nos resta a nosotros es serle fiel a Él, porque somos nosotros los infieles. Él nunca. Yo tengo 42 años y yo he visto la mano poderosa, hermanos, en una manera tan grande que yo lo testifico ahora y lo he testificado siempre, que yo jamás, hermanos, en mi vida nunca me han dado tronando los dedos de Señor, ¿cómo voy a pagar un bill? Porque saben, cuando uno es agradecido y uno da, es como uno recibe, hermano. Pero si a veces somos como el asadón, como dicen, ¿verdad? Que solo para adentro, entonces ahí nunca vamos a ver la bendición del Señor. Bendigamos la casa del Señor, hermano, con todo lo que tenemos, porque no es de nosotros. El Señor nos lo ha prestado. Muchas veces yo digo, yo he sido una muy mala administradora, porque yo sé que yo no he sido una buena administradora, y sé que el Señor me va a pedir cuentas, pero yo estoy tratando ahora de ver diferente las cosas, hermanos, y de poner mi tesoro en el cielo, hermanos, porque allá sí está seguro. Aquí, hermanos, todo se va a quedar, porque aquí dice que su palabra que no va a quedar piedra sobre piedra, hermano, que no sea derribada. Así es que nosotros, hermanos, seamos agradecidos con el Señor, y miren que, como dicen los pastores, les da pena ellos, ¿verdad? Estar pidiendo, hermanos. No es necesario que nos pidan. Sabemos que el templo es una bendición, porque vamos a dejar de pagar renta en este lugar. Vamos a estar pagando el templo de Jehová. Amén. Vamos a construirle casa a Él, hermanos. Entonces no es necesario que nos estén pidiendo nosotros. El Señor no pone cargas a quien no puede
puede llevar. El Señor, si usted $50 puede dar, el Señor lo multiplica porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita, hermanos. Así es que yo les digo, seamos agradecidos, demos al Señor y ustedes verán que la bendición del Señor sobre ustedes va a ser inmensa, inmensa, inmensa. Y no duden, hermanos, y como me decía el pastor, si 5 minutos Dios le da, esos 5 minutos hable, y así es que yo lo voy a dejar hasta aquí y que el Señor me los bendiga.